Y bueno, desde el principio vemos que el Señor tuvo un plan, un propósito para la vida del hombre. Y en Génesis 1:26 dice el Señor: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Desde el inicio el Señor tuvo ese plan para el hombre, que pudiera tener su imagen y su semejanza, porque todo lo que Dios crea es para su gloria. En Colosenses 1:16 dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y me llamó mucho la atención que Johanan utilizó un versículo que yo quería utilizar. Dije, esto no es casualidad, siempre es el Señor. Y fíjense qué maravilloso, Salmo 19:1. Los cielos cuentan su gloria y el firmamento anuncia sus obras. Y está hermosísimo porque nos deja ver que Dios se quiere revelar. Y aún la naturaleza, los cielos, la tierra, todo el esplendor de lo creado por Dios, quiere darle gloria. Fue hecho para su gloria. Así también el ser humano fue creado para su gloria. Y fíjense qué hermoso dice en el Isaías 43:7, por favor. Porque la gloria de Dios no solo es un reflejo de Él, también es parte de quien es Él. Fíjense lo que nos dice la palabra. Todos los llamados de mi nombre, ¿aquí hay algunos llamados? Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los formé y los hice. Qué impresión, ¿verdad? Somos llamados por Él. El Rey del universo decidió llamarnos. Y el motivo es para su gloria. Nos formó y nos hizo para su gloria. Y en el Antiguo Testamento la palabra que se utiliza para gloria es kabod, que significa mostrarse a sí mismo. Es por eso que los cielos hablan de la grandeza del Creador. Y en el Nuevo Testamento la palabra griega que se utiliza es doxa, que quiere decir conocer en verdad a Dios. Y lo maravilloso de este asunto de ser llamado por Dios es que implica dos cosas. Uno, conocerlo a Él. Y la segunda, esa es la responsabilidad nuestra, que Él sea conocido a través de nosotros. ¿Quién en sus propias fuerzas se cree capaz de dar a conocer a Dios? Yo creo que ninguno. Somos totalmente incompetentes para mostrar a Dios. Pero, gracias a Dios, que no nos dejó huérfanos, que cuando Él se fue, dejó a su Espíritu Santo, el que nos guía a toda verdad, el ayudador, el maestro, el consolador, el paracletos, el que está a nuestro lado, para hacer la obra que el Señor determinó desde el principio, porque sabemos que Adán fracasó en el sentido de cumplir el plan perfecto de Dios, de ser hecho a su imagen y a su semejanza. ¿Y por qué fracasó Adán? Consideremos un poquito. Dios lo había puesto para señorear sobre toda su creación. Y cuando dijo hecho a nuestra imagen, habló en plural el Señor, sabemos bien, dijo a nuestra imagen y conforme nuestra semejanza, implicó la responsabilidad dada al hombre, el privilegio de representar la autoridad de Dios aquí en la tierra y ser administrador de todo lo que Dios creó. Sabemos bien que tenía algo maravilloso Adán, oía la voz de Dios que se paseaba en el huerto, tenía una intimidad con Dios maravillosa, le conocía de una forma íntima. Pero desafortunadamente la única mala decisión que podía tomar Adán, ¿qué creen? La tomó. La tomó, ¿verdad? Cedió todo eso que Dios le había dado por algo que fue agradable a sus ojos. Y vino por ahí el tentador y ofreció: serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y aquí tenemos una situación que estorba desde el principio y aún hoy puede estar presente en nuestras vidas y necesitamos estar muy atentos, que es la capacidad dada por Dios de elegir, pero que a veces elegimos mal. Y
Adán decidió elegir mal, cediendo todo lo maravilloso que ya tenía por algo que fue agradable a su vista. Y la tentación fue: vas a ser como Dios. Es decir, no tienes que obedecer a Dios. ¿Por qué sujetarte a su autoridad? Tú puedes decidir por ti mismo lo que es mejor para ti, lo que te parezca mejor. Y eso desafortunadamente le llevó a Adán a separarse de Dios, porque esa es la esencia del pecado, la autosuficiencia. Yo sé lo que me conviene, yo sé que decido, ¿no? Y lamentablemente con consecuencias muy graves. Entonces, Adán en ese sentido rechazó la autoridad de Dios, que es la esencia del pecado, por el ofrecimiento de ser como Dios. Al hacerlo, entonces, decíamos, Adán perdió el verdadero conocimiento de Dios. Porque fíjense, ¿qué hizo Adán cuando ya le fueron abiertos sus ojos? Se escondió de Dios. Qué increíble, ¿no? Pensar que se podía esconder de Dios. Y eso a veces nos pasa en la actualidad. Creemos que nos podemos esconder de Dios, pero ¿qué nos dijo al inicio Dios? Observaré quieto desde mi morada. El Señor todo lo ve. Y eso en alguna medida es el temor del Jehová, ¿no? Que tenemos que tener conciencia de que Dios siempre nos ve. A lo mejor las personas no nos ven, pero Dios siempre nos ve, nos observa quieto. Porque lo maravilloso de esto es que ya nos dio todo para llevar fruto, para alcanzar ese camino de la perfección y ser personas maduras, ser personas que den la medida. Entonces, en ese sentido, vemos que una vez que Adán falló, Dios mandó al segundo Adán. El segundo Adán es Jesucristo, ¿verdad? Y Él maravillosamente vino a ser, dice la palabra en Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, ¿sí? Jesús, el segundo Adán, vino a restaurar la imagen de Dios, la vino a restaurar ese segundo Adán. Dice la palabra también en Romanos 5, 18, 19, así que por la transgresión de uno, Adán, el primero, vino la condenación, pero por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Qué maravilloso. La palabra también en Romanos dice 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, qué maravilloso. El segundo Adán vino a restaurar la imagen, pero también vino a restaurar la comunión con el Padre, que se había perdido. Y se había perdido también el conocimiento de Dios. Y la forma de amar a Dios como Dios lo había establecido desde el principio. Por eso, el primer mandamiento, si recordamos, es amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, mente y corazón. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ustedes pueden observar a través de esto que nuestro Dios es un Dios de relaciones. Él resumió toda la ley y los profetas, así lo declaró, en estos dos mandamientos. Dios, vamos a ser muy honestos, no nos necesita a nosotros, pero nosotros a Él sí, definitivamente sí. Pero Él quiere tener una relación de intimidad con nosotros. Por eso envió al Hijo, al segundo Adán, para restaurar la comunión con Él y para restaurar la imagen. Fíjense qué maravilloso que dice en Romanos 5, 19, que por la obediencia de uno, los muchos fueron constituidos justos. Dice la palabra, el justo por los injustos, ¿verdad? Entonces, qué maravilla, el justo murió por los injustos. Solo me gusta mucho, lo voy a contar, investigar sobre sectas. Me llama mucho la atención, porque algunas personas se involucran en cosas tan peligrosas, ¿no? Y me llama mucho la atención que nuestro Dios es el único Dios que se ofrece a sí mismo. En sectas y otras religiones siempre hay sacrificios para ellos, pero en este caso el primero que ofreció el sacrificio fue Dios el Padre. Dio a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ciertamente el Señor también demanda de nosotros sacrificio, pero primero el ejemplo nos los puso Él. Qué maravilloso Dios de amor. Entonces, el primer Adán se dio lo que tenía, ya dijimos que, pero se dio su vida a cambio de muerte, porque la palabra dice, ¿verdad?, que el Señor le dijo que si probaba de ese árbol iba a morir, y Él
No le importó, ¿verdad? Dijo, creo que yo soy más sabio que Dios y voy a hacer lo que a mí me parece. Y ahí es la esencia del pecado que dijimos, es rebelión contra la autoridad de Dios. Y el segundo Adán, que es la fuente de vida, murió para darnos vida. ¡Qué maravilla! El primer Adán murió como consecuencia de su pecado. Sabemos que no murió físicamente, pero murió espiritualmente, ¿verdad? Y dice la palabra que así entró, ¿verdad?, la muerte a todos los hombres. Nos separó de Dios en el aspecto espiritual. En el segundo Adán vemos que Él tomó nuestro pecado para reconciliarnos con el Padre. Dio su vida para darnos a nosotros, es decir, murió para darnos a nosotros otra clase de vida. Vida nueva, vida abundante, vida eterna. ¡Wow! ¡Qué maravilloso Jesús, nuestro Señor! Dice la palabra en Filipenses 2, 6, 8, dice que Cristo, siendo igual a Dios, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjense la diferencia entre el primero y el segundo Adán. El primer Adán quiso gloria para él, ¿verdad? Pues yo puedo ser como Dios. No necesito que Dios me diga qué hacer. ¡Wow! El orgullo se hizo presente. Y en el caso del segundo Adán, siendo Dios, no se aferró a ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y se hizo hombre y tomó la forma de siervo. ¡Wow! ¡Qué lección para nosotros! Y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Podemos ver claramente la diferencia entre uno y otro Adán. El primero mostró dificultad para tomar una actitud de rendición ante Dios. Él desafió la autoridad de Dios. Consideró que él podía pensar por sí mismo y tomar mejores decisiones. Lidia. Y tomar mejores decisiones que las que estaba tomando por mandato de Dios. Entonces, aquí vamos a ver algo interesante. Dijimos que él buscó su propia gloria y que eso tiene que ver con el orgullo. Necesitamos estar atentos. Dice la palabra que el Rey de Gloria no comparte su gloria con nadie más. Sabemos que Él es muy celoso de su gloria. La adoración es exclusiva para Dios, pero no nos damos cuenta en qué momento, al buscar nuestros propios intereses y deseos, estamos teniendo un ídolo, y el ídolo se llama yo. Lo que yo quiero, lo que yo necesito. Pues tú puedes decir esto o aquello, Dios, pero yo necesito, yo quiero, y eso es idolatría. Cuando anteponemos algo antes que a Dios, por orgullo se llama idolatría. Y sabemos que es el primer mandamiento de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Qué importante considerarlo, porque es muy sutil. En este caso, Isaías 57:15 dice: yo habito en la altura y santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu. Vemos que Dios se va a manifestar al que reconoce quién es el Rey, ante quien se postra su rodilla, ante quien está presente, ¿verdad? Una actitud de humildad es lo que a Dios le agrada. Por el contrario, la actitud de soberbia y de orgullo, el Señor lo deja muy claro, ¿verdad? Que al altivo Él mira de lejos, pero al humilde lo atiende. Entonces, qué importante considerar esto, porque para cumplir con el propósito de Dios es que Él se manifieste a nosotros y se revele a través de nosotros. Requerimos vencer la tentación de buscar nuestra propia gloria, deseando la de Él. El Padre desea que seamos como Cristo, el varón perfecto. Es la medida que Él demanda de todos los llamados. Ser reconocido en todo lo que hacemos. Esa es la vida que glorifica a Dios. Dijimos que fuimos creados para su gloria, para su propósito. Y en ese sentido, haced todo para la gloria de Dios, nos dice en 1 Corintios 10:31. Y la palabra también dice: porque a los que antes conoció,
los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y normalmente este versículo siempre utilizamos el anterior, Romanos 8:28, muy conocido. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y nos gusta, bueno, nos va a ayudar a bien. Pero lo decimos en un sentido así como muy ligerito. Pero lo que sigue es lo interesante, ¿verdad? Es a los que fueron llamados para que sean conforme a la imagen de su Hijo. Y esto implica que el crecimiento, que el llegar a ser esa medida, llegar a tener esa medida, ese varón perfecto, implica pasar por pruebas. Y el apóstol nos ha enseñado que esta tierra es un probatorio, que siempre vamos a estar tentados y probados, siempre, ¿verdad? Entonces tenemos que estar muy atentos, muy atentos. Y por eso es que el Señor dice al inicio, ¿verdad? Estaré quieto desde mi morada, observando. Y en un sentido no de que, como teníamos antes, un concepto de Dios, ¿no? Que sacaba el látigo o la regla y nos daba unos varazos. Es un Dios de amor que tiene el mejor plan para nosotros, pero está demandando un compromiso. Así como Él lo dio todo, Él está esperando también todo de nosotros. Y dice entonces, decíamos en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Se fijan otra vez? La imagen. Él demanda de nosotros que reflejemos la imagen del Hijo. El varón perfecto es la medida. Pero ahora podemos preguntarnos, ¿cómo lo hacemos? Eso se oye medio difícil. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, dice la palabra, y recientemente David, el Señor a través de David nos habló mucho de oír, ¿verdad? Y dice en Efesios 4:21, si en verdad habéis oído, porque decíamos que una cosa es escuchar y otra cosa es oír, pero si en verdad hemos oído al Padre, si en verdad hemos oído, todo va a iniciar con una decisión a su llamado. Y eso está en Mateo 16:24. Y está bien clarito ahí. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¡Auch! Tome su cruz cada día y sígame. Aquí está. El Señor nos lo dijo claro desde el inicio. Implica una decisión de compromiso. El que quiera ser su discípulo, el que quiera seguirle, necesita, ¿verdad?, escuchar la voz, atender el llamado, pero implica negarse a sí mismo para seguirlo. Esto quiere decir, en términos prácticos, despojarse de la vieja naturaleza, de nuestro viejo hombre. ¿Recuerdan ustedes su vida antes de conocer al Señor? Yo creo que si hacemos un poquito así, mirar hacia atrás, decimos, ay, qué bueno que estoy en ti, Señor. Porque recordamos tantas cosas, ¿no? Tantas cosas que hacíamos y decíamos y cómo vivíamos, sobre todo, cuál era el fruto de nuestra vida, ¿no? A mí, para los que no me conocen tanto, las hermanitas que hoy están aquí presentes, que nos da tanto gusto tenerlas, soy psicóloga, no sé si algunos lo saben, pero he platicado mucho y hasta me dije mi hija, mamá, siempre dices eso, mi hija menor, pero me gusta porque es dar gloria a Dios, porque yo fui una niña que creció con muchas situaciones en su propio concepto de valor, y por ello estudié psicología, ¿verdad? Porque yo me consideraba de poco valor, pero cuando conocí al Señor de la gloria, maravilloso que me dijo, ¿verdad?, que me dijo, nadie tiene más amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Y yo dije, wow, yo quiero a este Señor que me ama de tal forma que consideró dar su vida por mí. Y eso es lo maravilloso de este Dios de amor, que a sus ojos somos tan valiosos para el Padre que dio a su Hijo. Y eso nos cambió la vida. Por eso es importante considerar que el primer paso es una decisión, escuchar su voz, atender su llamado, y dice el Señor entonces, despojándose del viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos. ¿Se acuerdan qué pasó con Adán? Adán tuvo deseos engañosos, ser igual a Dios, sin que nadie me diga qué hacer. Yo puedo decidir por mí mismo. Además, dice la Escritura que el fruto se veía agradable, ¿verdad?, con buena vista, codiciable a los ojos. Entonces, el primer paso, despojarte del viejo hombre.
de esa vieja naturaleza conforme a sus deseos engañosos. El número 2 es renovar tu mente. Y eso es súper importante y como psicóloga lo puedo aseverar. La palabra de Dios dice, Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por causa de vivir en este mundo, nos hemos conformado de una forma inconsciente a considerar ciertos valores. Por ejemplo, hablando de mí misma, yo me consideraba de poco valor. Poco capaz, poco inteligente y poco todo. Pero cuando supe la verdad que me hizo libre, el Señor dijo, porque fuiste comprado a precio, ¿verdad? Dice la palabra que no fuimos comprados con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¡Wow! Ese es tu valor y ese es mi valor, la vida de Jesús. Qué maravilloso. Cuando tenemos esta renovación en nuestro entendimiento, entonces podemos caminar conforme al plan de Dios. De otra manera estaremos batallando muchísimo por haber sido conformados a este mundo. Y entonces esa renovación en nuestra mente es fundamental, porque a nivel de neurociencia, que es la ciencia del cerebro, y a nivel de la psicología, sabemos que lo que una persona piensa va a determinar cómo se siente. Y cómo se siente va a determinar cómo se comporta. Entonces, fundamental. De ahí que la batalla espiritual, ¿dónde se libra? En la mente. Por eso la importancia de renovar nuestro entendimiento. ¿Cómo? Con la palabra. La palabra es fundamental. El número 3 es vestirse del nuevo hombre. Ahora ya no estamos en Adán, estamos en Cristo. Y en Cristo demanda andar en justicia y en santidad. Ahora, no es algo que se produce automáticamente, requiere un esfuerzo y ahí es donde a veces batallamos. El Señor dio todo, dio su vida, nos perdonó, restauró nuestra comunión con el Padre, pero a veces nos da un poco de pereza trabajar en ese tiempo que estamos con Dios. Y el tiempo que estamos con Dios es fundamental para poder cumplir su buen plan, para ser transformados, como dice la palabra, de gloria en gloria. Dios quiere hacer algo en nuestras vidas. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. Dijimos, no nos dejó huérfanos, nos dejó el Espíritu Santo. Él es nuestro ayudador, Él es nuestro maestro. Él nos guía a toda verdad y nos redarguye de pecado. El día que tú y yo reconocimos que necesitábamos un Salvador y queríamos un Señor sobre nuestras vidas, no fue porque nosotros fuéramos buenos, fue porque el Espíritu Santo nos habló y nosotros oímos su voz y estuvimos dispuestos a reconocer nuestra gran necesidad de ser perdonados de nuestros pecados a través de ese sacrificio perfecto que solo Jesús, nuestro Salvador, podía cumplir. Y decidimos que Él sea el Señor de nuestras vidas. Y aquí yo he visto a lo largo de mi vida cristiana, gracias a Dios ya un ratito, 41 años de conocer al Señor, he visto que muchos cristianos deciden que el Señor Jesús sea su Salvador. Me gusta, dicen, pero que sea mi Señor, ay, sí, ya no está tan bien, porque implica obediencia, implica rendición. Y aquí es donde el Señor nos quiere llevar a más, porque para ser el varón perfecto que el Señor demanda, necesitamos que sea el Señor. Y el Espíritu Santo va a hablar siempre a nuestras vidas, pero ¿saben qué requiere? La palabra. En algún momento el Señor, antes de que conociéramos la palabra, fue preparando nuestro corazón para escuchar su voz. Pero una vez que lo conocimos, necesitamos urgentemente acudir a la palabra, porque la palabra ¿de quién es? De Dios. Es la voz de Dios. Dice la palabra que es la palabra profética más segura. Ahí la tenemos, pero a veces nos ha dado flojera, sueño, algunos dicen, etcétera, muchas cosas más. Pero es un tesoro que si atesoramos en el corazón va a dar fruto. Y es la forma en que el Espíritu Santo nos va a estar hablando y guiar a toda verdad. Ahora, sabemos, el Espíritu Santo nos va a redarguir de pecado. Él es el que convence, pero a veces nosotros hacemos oídos sordos. Como que no oí, ¿verdad? No oí que eso no estaba bien. No escuché. El Señor
nos va a hablar a través de su espíritu, pero finalmente siempre la decisión va a ser nuestra. Entonces, este camino hacia la perfección es un camino donde la madurez es progresiva. Es un proceso de crecimiento que va a requerir esfuerzo, dijimos. ¿Qué quiere decir eso? Pasar tiempos de intimidad con Dios, en su presencia. Jesús vino a restaurar eso. ¿Se acuerdan? Los que han visto películas o de Chosen, que tanto nos gustó a todos. El Señor Jesús pasaba tiempos con su Padre. Y ahí está el secreto, ¿verdad? Dijo, busquen en lo secreto y su Padre les recompensará en público. Es decir, la vida de intimidad que tenía con el Padre era lo que causaba, ¿verdad?, en el poder del Espíritu Santo, que Jesús hiciera todo lo que vimos hacer. Pero Jesús nos dijo algo muy fuerte, que podíamos hacer cosas aún mayores. ¡Auch! ¿Qué implicará? El esfuerzo de buscarle constantemente en intimidad, de leer su palabra y reconocerla como la voz de Dios. Rendirnos a la autoridad de esa palabra, porque esa palabra no es para atesorarla como un mero conocimiento, es para meditarla, guardarla, ¿verdad? Dice la palabra, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Aquí está atesorada y el Espíritu la toma para redarguirnos, pero nosotros decidimos o no hacer caso, porque el Señor da un énfasis, dice, pero sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores olvidadizos. Esto no quiere decir que entre más versículos yo me sepa, pues ya la hice, no. Entre más me sepa, más oportunidad tengo de escuchar la voz de Dios y atender su instrucción, su mandato, pero la decisión siempre será mía. El Espíritu Santo entonces utiliza la palabra para hacernos como Cristo. Ese es el objetivo. Y sabemos que la palabra es alimento espiritual. Todavía tenemos una naturaleza carnal que nos dice, ay, qué flojera, ya se hizo aburrido, ay, ¿verdad? Sí, nuestra carne todavía está presente, pero el Señor nos llamó a no vivir en la carne, sino en el Espíritu. Incluso dice en Romanos 8:8, Romanos 8:5, que los que piensan en la carne no pueden agradar a Dios. ¿Se acuerdan que hace ratito hablamos de cambiar nuestra forma de pensar? En Isaías 55 dice una clave, dice el Señor, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos tus caminos. Pero si seguimos sin leer la palabra, sin atesorar esa palabra, pues seguiremos pensando a nuestra propia manera, sin considerar el pensamiento de Dios. Entonces dice la palabra que los que piensan en la carne no pueden agradar a Dios. En Romanos 8:8. Y ya dijimos, lo que pensamos va a dar lugar a lo que sentimos y lo que sentimos a un comportamiento. Por eso necesitamos constantemente el alimento de la palabra. El Señor dijo, cuando el tentador se presentó a él y cuestionó su identidad, ¿recuerdan? Le dijo, si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Y el Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es un alimento espiritual. Si tú quieres fortalecer al hombre interior, porque la palabra dice que el hombre interior se va renovando día con día, pero el hombre exterior, bueno, sabemos, vamos perdiendo las facultades que antes teníamos, ¿no? Como seres con un cuerpo terrenal, pero el cuerpo celestial demanda un alimento espiritual para estar fortalecido, y esa es la palabra. Y la palabra de Dios en Hebreos 4:12 nos dice que es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra y discierne pensamientos e intenciones del corazón. ¿A poco no les ha pasado que estamos leyendo la palabra y, ¡auch! Ya me dijo el Señor algo que tengo que corregir. Ya depende de mí si hago caso o no, pero el Señor siempre está hablando. Y esa palabra es esa espada de doble filo que puede discernir pensamientos e intenciones del corazón. Por tanto, tengo que leerla cada día. ¿Se acuerdan en Josué? El libro de Josué dice que leamos, ¿verdad?, de día y de noche. Y también dice que la meditemos para poder guardarla y memorizarla. Es súper importante, es atesorarla en el corazón, reconociendo su autoridad y estando sujetos a ella, para no ser solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Y fíjense, esto es clave. Yo creo que todos los que estamos aquí
Iniciamos por la decisión de ser discípulos. Y dice el Señor en Juan 8:13, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y qué es permanecer en la palabra? Principalmente no es solamente conocerla, porque Dios no dijo que la clave de sus discípulos era que supieran mucha Biblia, sino los que permanecían en la palabra. Y eso es fundamental. Y aquí hay otra parte muy interesante, que el crecimiento va a implicar dolor. ¿A quién le gusta el dolor? A nadie. A nadie nos gusta sufrir. Pero fíjense que me llamó mucho la atención que el dolor es necesario. Estaba viendo que algunas personas no son capaces de experimentar dolor físico. Se pueden estar quemando, cortando y ellos no sienten nada. ¿Será peligroso, doctora Scarlett? Muy peligroso, ¿verdad, doctora? Porque el hecho de que una persona se queme, se corte y no sienta nada, eso lo llevaría ¿a dónde? A la muerte. El dolor tiene una función en nuestra vida. Y así como el dolor físico tiene una función, también el dolor en el aspecto emocional. Porque hemos escuchado recientemente, también lo compartió David, que en la aflicción se despierta el oído, ¿verdad? Y cuando tenemos una aflicción, ¿con quién corremos? Con Dios. A lo mejor ni habíamos leído ni habíamos orado, pero tenemos una aflicción. Señor, rapidito sabemos de quién puede venir nuestra ayuda, nuestro socorro. Yo siempre decía que muy comúnmente el ser humano es así. En tiempo de necesidad se acuerda de Dios y cuando no es Señor, ay, yo luego te hablo, ¿no? Pero cuando tenemos necesidad, ay, Señor, rapidito sabemos a quién correr. Bueno, entonces el crecimiento va a implicar dolor porque va a producir carácter. ¿Cuál carácter? ¿El de Gina? No, ese no sirve. Carácter de Cristo. El carácter de Cristo está expresado en el fruto. ¿Cómo veíamos al Señor Jesucristo en su ministerio? Con una actitud de amor y de compasión hacia la gente. No sé si vieron en la película, bueno, en la serie de Chosen, llega una escena donde Jesús apenas si se puede mantener en pie, desde la mañana hasta la noche, orando, sanando, cuidando a la gente, y al final llega muy cansado, porque él era hombre, 100% hombre. ¡Qué impresión! Y él manifestaba el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto que Dios está esperando de nuestras vidas. Ese es el carácter de Cristo, esa es la medida. Ese es el varón perfecto, visiblemente la imagen de Jesús. Entonces decíamos que en el tiempo de aflicción eso nos puede llevar a una mayor dependencia de Él. Creo que los que hemos vivido, bueno, yo creo que todos, procesos, hemos aprendido que ahora dependemos más de Dios. Hemos aprendido en situaciones difíciles que Él siempre está. Que cuando Él dice, nunca te dejaré ni te desampararé, es el refugio seguro. Que nos pudieron dejar algunas personas importantes o ya no estar presentes en nuestras vidas por el motivo que sea. Pero Dios es fiel a sus promesas y sus palabras es verdad. Y maravilloso es que Dios dice que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel y sus promesas son verdad. Entonces, ese dolor que produce carácter es necesario, porque además Jesús pasó por experiencias difíciles. Siempre me llamó mucho la atención un versículo donde dice que Jesús, llegando la hora, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Imagínense, Él estaba consciente de que iba, ¿verdad? Y dice, cuando llegó el tiempo, afirmó su rostro. Dijo el Señor, es hora. ¡Auch! No está tan fácil, pero Él decidió. Y dice la palabra que Él menospreció lo oprobio por el gozo puesto delante de Él. Él sabía el fruto de ese sacrificio perfecto. Que hoy estamos tú y yo aquí, sentaditos, adorando al único Dios verdadero, teniendo comunión con Él, es el fruto de su sacrificio. Por eso Él afirmó su rostro cuando llegó la hora. Entonces decíamos que las situaciones difíciles tienen la capacidad de llevarnos a una mayor dependencia de Él para ser conformados a la imagen de Jesús. Y aquí está el versículo que decía hace rato, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los conforme a su propósito son llamados, ahí dice, para que sean
a la imagen de su Hijo. Entonces sí nos van a ayudar los procesos difíciles, pero para ser conformados a la imagen de Dios. Y Dios, en su infinita misericordia, supo que el Señor Jesús tenía que experimentar todo lo que el ser humano iba a experimentar. Nada más que Él sin pecado, dice la palabra. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces aquí podemos ver que Jesús, en Hebreos 5:8, dice que por lo que padeció, aprendió obediencia. Eso quiere decir que nosotros no nos vamos a librar de experimentar situaciones difíciles, pero las situaciones difíciles pueden producir el carácter de Cristo cuando hay la decisión de pasar esa prueba, porque desafortunadamente la aflicción no produce en automático crecimiento. Hay muchas personas que se quedan atorados de por vida y Dios no hizo, y ¿por qué Dios? Y pobrecitos, porque no llegan al plan maravilloso de Dios, de caminar en confianza, como dice la palabra. Esta leve tribulación momentánea producirá en vosotros mayor peso de su gloria. Y nosotros cuando estamos en aflicción nos sentimos como en un túnel. Ay, ya que acabe, ya que pase esto, ¿verdad que sí? Todos queremos salir rapidito de ahí, pero hay un propósito, mayor peso de su gloria en nosotros. Es decir, va a ser más visible Dios en nuestra vida si pasamos esta prueba y resistimos la tentación de amargarnos y de quedarnos ahí. Entonces, vamos a experimentar a lo largo de nuestro proceso de madurez, prueba y tentación. Y las circunstancias difíciles, entonces dijimos, nos van a dar crecimiento. Tenemos un ejemplo en David, una historia que me gusta mucho, y la de José. Yo creo que ustedes también. David, ¿verdad? Ya había sido ungido como el próximo rey. Pero wow, 10 años de persecución para matarlo. Y el Salmo 13, lo acabo de descubrir, o sea, lo he leído muchas veces, pero lo entendí más claramente. Y empieza el Salmo 13 a decir, ¿verdad? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo me vas a librar de mis enemigos? Pero en el versículo 5 cambia rápido, como que vuelve en sí. David dice, pero yo confiaré en tu misericordia, cantaré al Señor. Wow, ¿se fijan? Sí podemos venir con Dios y decirle, Señor, me siento así, como que ya no puedo, pero volvemos en sí. Pero Dios tiene un buen plan, ¿verdad? Pero confiaré en tu misericordia y cantaré al Señor que me ha hecho bien. David, José también, él tuvo un sueño y se veía puesto en autoridad, pero para llegar ahí pasó todo un procesito. Y aunque las circunstancias se veían muy complicadas, dice la palabra, a mí siempre me llamó mucho la atención que decía, pero Dios estaba con él. Y yo al inicio, cuando empecé a conocer al Señor, decía, ¿cómo que estaba con él si le estaba yendo muy mal? No había entendido que Dios siempre tiene control y que Dios nos pasa por procesos para llevarnos a ese plan, ¿verdad? Finalmente, José pudo decir a sus hermanos que lo vendieron, no se preocupen, ustedes no me enviaron aquí, sino fue Dios que me envió para preservación de vida. ¡Wow! Gloria a Dios por esos procesos del Señor que no son fáciles, pero sabemos que tienen un propósito. Entonces, Dios espera que nosotros llevemos fruto, como iniciamos viendo. Espera que llevemos fruto y mucho fruto. Desde Génesis, cuando puso al hombre para que señoreara, también les dio una instrucción, fructificar. El fruto ha estado presente siempre en el corazón de Dios. Ya vimos que fuimos creados para darle gloria, para conocerlo y que Él sea conocido a través de nuestras vidas. Por eso nos insta a que hagamos todo para la gloria de Dios. Pero crecer en madurez espiritual también implica que el sello visible de la obra del Espíritu Santo, que no son los dones sabemos que son regalos. A Dios le plació darnos a cada quien dones para la obra del ministerio. Pero los dones no los dio Dios. Es una gracia, es un regalo. Pero el fruto del Espíritu sí requiere un tiempo de intimidad con Dios, como Jesús nos los enseñó con su propio ejemplo, y lectura de su palabra en ese tiempo de intimidad, ya lo mencionamos, obediencia al Espíritu Santo, para que podamos reflejar el carácter de Cristo. Y fíjense qué hermosa promesa en 1 de Juan 3:23. Dice,
Y aún, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Ese es el anhelo de Dios y también quiere Dios que sea el nuestro, que seamos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Habla, si quiero ser a la imagen de Jesús, necesito dejar cosas que no le agradan a Dios para ser como Él. Y miren qué hermoso dice el Señor en Juan 15:8. Ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes para que vayan y lleven fruto y mucho fruto. El Señor está demandando de nosotros mucho fruto. Y dice también, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Otra clave para ser sus discípulos, uno, nos dijo primero, es una decisión. Niégate a ti mismo, sígueme, ¿verdad? Toma tu cruz. Muy bien, ahora nos habla de, también dice, el que persevera permanece en mi palabra, será verdaderamente mi discípulo. Ahora nos dice que llevemos mucho fruto y seamos así sus discípulos. Dice la palabra, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Separados de mí, nada podéis hacer. Y fíjense aquí, importante, nuestras elecciones. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. No es la voluntad de Dios, pero nos deja tomar decisiones propias. Él está esperando fruto de nuestra vida. Y dice el Señor, porque todas nuestras decisiones tienen consecuencias. La decisión es que podamos ser un día como Jesús. Él dice, yo te he glorificado en la tierra, dijo Jesús al final de sus días, y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. ¿No les encantaría poderles decir así al Señor? Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Es decir, entregar buenas cuentas de todo lo que Dios depositó en nosotros. Porque fuimos comprados a precio como pueblo de Dios. Somos la palabra y eso nos encanta, ¿poco no? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Está precioso, pero dice, ¿para qué? ¿Verdad? Anuncie las virtudes de aquel que me llamó, de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Entonces, también el Señor nos dijo, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles para que glorifiquen a Dios al considerar vuestras buenas obras. Nuevamente, el Señor se reveló a nosotros para que a través de nuestra vida Él sea revelado. Entonces, no basta con hablar bonito. La idea de Dios es que vivamos bonito, de acuerdo a su palabra. Y dice el Señor, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen, otra vez glorificar, a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús, antes de partir, oró por nosotros y dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Eso está en Juan 17:17. Y algo maravilloso que el Señor nos mostró, dijo, porque ejemplo os he dado. Dijo el Señor, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y escuchaba una frase que me gustó. Decía que hay un liderazgo que es por autoridad y aún hay un liderazgo que es por ejemplo. Y yo dije, wow, el Señor nos dio un liderazgo en todo sentido. Por autoridad, pero sobre todo con ejemplo. Y retomemos el principio de lo que vimos. Hasta que todos lleguemos, ese es el objetivo final de Dios, a la estatura del varón perfecto, a la medida que Dios demanda. ¿Y sabes para qué? Vamos a ver esos versículos que están ahí en Efesios 4, como iniciamos en Efesios 4, para terminar. Vamos a ver unos versículos un poquitito antes, donde estábamos, Efesios 4. Dice un poquito antes, y él mismo
constituyó a unos, en el 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso el Señor constituyó ministerios, por eso el Señor a través de su Espíritu nos dio dones, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto y la iglesia como cuerpo de Cristo pueda cumplir esa obra, perfeccionar a los santos, pero también fructificar. Y si tú te fijas en el Antiguo Testamento se daba mucho énfasis a ese sentido de fructificar en cuanto a descendientes físicos, ¿verdad? A Abraham se le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, hablando de Jesucristo. A través de él es que podemos alcanzar bendición. Pero en este tiempo el Señor nos dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Ese es el fruto que el Señor espera de nosotros. La medida es que seamos como Cristo, que reflejemos la estatura del varón perfecto en los frutos del Espíritu, en una vida que da gloria a Dios, que da testimonio de ese Dios que vive en nosotros, pero también haciendo discípulos, porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ese es el trabajo, hermanos, que tenemos que hacer para cumplir fielmente el llamado de Dios. Y hoy te quiero pedir que cierres tus ojos un momentito, y si el Espíritu de Dios ha hablado a tu corazón, hoy tú puedas reflexionar si estás buscando llegar a la medida, si estás buscando entregar buenas cuentas.